Ya estamos con Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Gracias por la invitación. Bueno, en una instancia importante, ¿no? Porque con semejante inflación hay que discutir salarios, condiciones de laburo y está complicado. Sí, nosotros hoy tenemos una paritaria complicadísima porque no solo hay que hacer un análisis de lo que significa el impacto inflacionario sobre los ingresos, sino que además tenemos el agregado que nuestro sector tributan los trabajadores, muchísimos trabajadores impuestos a las ganancias. Claro. Y esto tiene un impacto fuerte, entonces por ahí uno resuelve una paritaria bien, favorablemente, con porcentajes que no pierden contra la inflación y quizás le gana un poquito, pero sobre el sueldo bruto, cuando determinás el sueldo neto, no es el mismo porcentaje porque hay una variación en las categorías del impuesto a las ganancias que va saltando Comprendo. y que implica que percibís menos de lo que ha sido la inflación. O Y sea está que, trabada ahí. Bueno, esperemos que el sector empresario, nosotros hemos pedido ahora que el sector empresario, antes de discutir porcentaje, se haga cargo de una parte, por lo menos, de lo que están pagando los trabajadores impuestos a las ganancias. ajá. Hasta ahora la respuesta es negativa, ellos sostienen con su criterio economicista de siempre y de maximización de rentabilidad de que es un tema tributario, de que ellos no tienen por qué pagar esa parte del salario, pero no menos cierto es que cuando el gobierno de la ciudad se quedó sin toda la coparticipación que tenía, les aplicó un impuesto que pagaron gustoso, ellos llevan pagando, no ellos, lo pagan, Buen punto. lo pagan los Los clientes de los consumidores. bancos. Claro, Ujú. metieron impuesto a los sellos sobre las tarjetas de crédito y eso le representó proyectado a 2023 45.000 millones de pesos de recaudación y agregaron 8,5%, le pusieron de ingresos brutos a los PASE y la LIC de los bancos, con lo cual recaudan 65.000 millones más. Quiere decir que los bancos ahí, si es para Rodríguez Larreta, no tienen problema, si es para los trabajadores, sí. Claro. ¿Y qué van a hacer? ¿Vas a hacer una conferencia de prensa hoy? Mirá, probablemente cuando terminemos la audiencia de hoy, que no tengo expectativas porque hemos Ajá. estado charlando, pero no avanza la conversación, seguramente nosotros vamos a anunciar alguna medida de fuerza, porque nuestra paritaria finalizó en diciembre y todavía no hemos podido cerrar la del año pasado, que tenía que tener una revisión en diciembre, si bien quedamos ahí cerquita, 94.1 firmamos, 94.8 la inflación, pero no se ha cerrado. Hemos cobrado enero ya sin el aumento salarial correspondiente a la paritaria 2023, que debería estar cerrada, y por los tiempos seguramente vamos a estar llegando a febrero y no estar cobrando. Antes que termine el mes de febrero seguramente alguna medida de fuerza va a haber. Ujú. ¿Me fuerza que es un paro? Un paro, sí, concretamente. Ajá. Así que se vienen paros bancarios. Así es, si no hay una respuesta, y vuelvo a decirlo, nosotros entendemos y hemos presentado también en nuestra función ahí, somos 3 diputados nacionales que provenimos de la estructura de la bancaria, hemos presentado junto con otros diputados sindicales una modificación de la ley de impuesto a las ganancias que no ha sido tratada, y mientras eso se trate, nosotros queremos que las empresas ayuden a hacerse cargo de esto, porque hasta ahora el único esfuerzo lo hace el trabajador. ¿Es bajo a tu criterio el mínimo no imponible para ganancias? El mínimo no imponible tiene distintas distorsiones. Mm. Uno, la primera es que debería tener alguna medición de otro tipo que no sea solamente por RIPTE. Nosotros en el proyecto planteábamos 10 salarios mínimos vital y móvil o el equivalente a 5 canastas familiares tipo 2 totales que produce esa información el INDEC. Ujú. También el otro problema que tiene es que si bien vos tenés exceptuados de pagar impuestos hasta 403.000 pesos, lo menos cierto es que las escalas empiezan en 170.000 pesos. Quiere decir que cuando vos ingresás a pagar, no ingresás a pagar los primeros tramos que son el 5% sobre el excedente o el 9%, empezás a pagar el 31% o el 35%. Entonces se vuelve abstracta las primeras escalas. Nosotros proponemos que arranque directamente en el monto del exceptuado porque ahí le daría un equilibrio fiscal y más justo, ¿no? Claro, o sea, si vos empezaras con el 5%, ganás 4,20, pagás el 5 de 20, Claro, una luca. exactamente. Claro. ¿Y cómo? Yo el otro día me reía porque me decían, no, están los sindicalistas combativos, el Palazzo, qué sé yo, y los otros. Yo, que sí que hay sindicalistas que no son combativos, porque dentro de lo que está ocurriendo, o sea, lo que está ocurriendo es una caída de la participación de los trabajadores en los ingresos totales dramática. Es peor hoy, incluso, que en la época de Macri. Luego de la pandemia, esto ocurrió en muchos países del mundo, la participación cambió a favor de los empresarios.
Hay Así es. una parte de eso que puede tener que ver con el Poder Ejecutivo y las políticas del Poder Ejecutivo, y otra parte no recae en ustedes, en el sindicalismo. Mirá, hay responsabilidad del sindicalismo, está claro. Yo tengo por lo menos la visión de defender a los trabajadores, y eso no significa ser combativo o dejar de serlo. Hago lo que tengo que hacer. Aclaremos que lo que se da siempre es un promedio, la participación de los trabajadores está en el 30 y pico por ciento, pero da 30 y pico por ciento porque hay dos gremios que estaban en el 60, que son ustedes y los camioneros. Sí, el informe que hiciste en el Destape hace un par Así de es, meses. Sí, así sí. es. Es decir, si no fuera por ustedes que mantienen tan alta la participación de los trabajadores, el promedio sería más bajo todavía. Mira, hay un dato que es muy importante y relevante y va en línea con lo que vos decís. Cuando uno toma el salario promedio hoy de la Argentina del sector privado y lo lleva o lo traspola a años anteriores, vos tenés una pérdida en los 4 años de Macri de 50.000 pesos por trabajador. Y si le agregás esta gestión del Frente de Todos, llegás a 57.500 pesos. Quiere decir que tuviste una fuerte pérdida en el gobierno de Macri y tuviste no recuperaste nada y Claro. tuviste una pérdida. Eso es lo que en un salario promedio de la actividad privada es lo que pierde por mes un trabajador por aquellas políticas y por no haberlas resuelto correctamente ahora. Te digo más, hicimos otra cuenta y dijimos, bueno, ¿cuánto ganaron de más los empresarios con este cambio en estos 8 años? Y nos da que los empresarios ganaron casi 80.000 millones de dólares. Esos 80.000 millones de dólares se compraron, fueron al contado con liqui Sí. y compraron, con lo cual lo que vos le sacaste al trabajador y quedó en manos de los empresarios presionó Fue la sobre el fuga. tipo de cambio. Claro. Además, cuando se va Cristina Fernández de Kirchner del poder en el 2015, la participación del salario sobre el PBI en la Argentina era 52%. En el gobierno de Macri cae promedio 45, 7 puntos. Ujú, Y en el gobierno del Frente de Todos termina en el 43,6. claro. Esa es la diferencia que yo te hago sobre el sueldo promedio, Sí, de que sí. son 57.500 Claro, pesos aproximadamente. claro. Hay una transferencia de ingresos que se la sacaste del bolsillo del trabajador y terminó en mano de una maximización de rentabilidad del sector empresario, que además de haberle escamoteado en el bolsillo al trabajador, también tiene una sobre rentabilidad a partir de la desmedida suba de precios que existe en la Argentina. Explícame por qué el azúcar subió 200% este año, si la inflación fue 95 en el 2022. Claro. Explícame por qué el aceite subió 170, 180%, si la inflación fue esto. Entonces, son los mismos que te piden que le vendas dólar a precio oficial para comprar insumos, pero después cuando tienen que liquidar divisa te dicen, no, flaco, a mí me pagás el dólar al precio que yo quiero, casi a modo de chantaje, Claro. y tiene que aparecer el dólar soja 1, que tuvo un costo fiscal de 420.000 o 30.000 millones de pesos, el dólar soja 2, que tuvo un costo fiscal de 250.000 millones de pesos, y después cuando le viene la mala, como la sequía es, si no me ayuda el Estado hay problemas, entonces hay que Claro. subsidiarle préstamos, y hay un nuevo paquete de medidas de más de 60.000 millones de pesos en créditos y subsidios de tasas ahora. ¿Qué estás viendo de la interna del Frente de Todos, de quiénes son los probables candidatos? ¿Qué opinas? No me gusta lo que está pasando, no me gusta la división, no me gusta porque más allá de las diferencias claramente enfrente tenemos el poder, el establishment, ¿no es cierto?, el poder mediático, el poder económico, que son los titiriteros de la película. Esto es así. Pero también no me gusta el cariz que tomamos cuando tenemos que resolver cosas. A mí esto de la mesa que se va a armar y si es una mesa electoral no me gusta. Para mí ni se junten para eso. Ujú. Nosotros tenemos que resolver los problemas los argentinos porque hemos incumplido parte del contrato electoral, por diversos motivos. Lo hemos incumplido. Y nosotros tendríamos que estar más abocados a acompañar a los ciudadanos que le va mal, que no les alcanza, que perdieron contra la inflación, los que perdieron la posibilidad de tener un empleo. Hoy muchos trabajadores registrados son pobres en la Argentina, cosa que antes no pasaba. Entonces, me parece que antes de discutir quién es el candidato y cómo vamos a hacer amigablemente unas pasos, acá lo que hay que discutir es cómo resolvemos los problemas y cumplimos el contrato electoral. Ahora, ¿quién lleva la economía adelante hoy? Es Sergio Massa, que tiene por ahora el consenso de todas las partes. Yo al ministro Massa le reconozco la valentía de hacerse cargo en un momento extremadamente difícil y arriesgando su capital político. Esto es así. Ujú. Es una persona que tiene un caudal de voto, una presencia, una imagen, está instalado
y podría tranquilamente haberse quedado en la Cámara de Diputados. Decidió tomar una economía con un 7 y pico por ciento de inflación, y cuando vos interanualizás ese 7 te daba 140, era una hiper, ¿no? Entonces, esto lo rescato. Ahora bien, creo que tomó medidas que tienen que ver con el cumplimiento del acuerdo con el fondo. Y yo creo que no es que diga que no se puede pagar, como ha salido ese incendiario comunicado de Juntos por el Cambio. Lo que digo es que a cualquier gobierno se le va a hacer inviable, si no renegocia el acuerdo con el fondo, los futuros vencimientos que tienen en dólares. Cuando vos tomás la referencia 2024 en adelante, tenés 6, 8 años que entre acreedores privados y fondos y organismos internacionales tenés casi 20.000 millones de dólares por año. No es que lo cumplimos, lo sobrecumplimos. Sí, hay una caída del gasto público que implica haber llegado a la meta del déficit fiscal, pero yo creo que ese tema hay que rediscutirlo, el tema del acuerdo con el fondo. Hay que rediscutir la sobretasa, el impacto de los 5.000 millones que se le reclama al Fondo Monetario, que debería reconocerle a la Argentina por el tema de la guerra y mayores costos. Creo que hasta por la propia, mirá que no soy muy adepto al Fondo Monetario, al contrario, todo lo contrario, pero creo que hasta por la propia salud del Fondo Monetario debería sentarse a renegociar el acuerdo, porque cuando el acuerdo no se pueda cumplir, porque básicamente vas a tener que pagar 20.000 millones de dólares durante una cantidad de por lo menos 7, 8 años, de acuerdo a la curva de Vos sabés que vencimientos. Massa le dijo al New York Times que en 2025, que es cuando vienen los vencimientos fuertes, va a tener una suba de exportaciones por energía y litio de 15 a 16 mil millones de dólares, y que con eso entonces iba a pagar la deuda, o por lo menos los iba a mostrar para poder renegociar los plazos. Yo creo Lo que quiero decir es que dentro del seno del Frente de Todos hay distintas miradas sobre temas primordiales. Yo siempre pregunto, ¿por qué en 2019, antes de la elección, no se discutieron cosas tan nodales como qué iban a hacer con el fondo? Sí, hay que verse si se discutió y esos acuerdos no se cumplieron. A mí Si me no dicen se discutió. a mí me dicen que no, pero bueno, no Si importa. no se discutió. Bueno, pero en definitiva lo que quiero decir es que más allá de esas políticas que ha impulsado Sergio Massa, y por eso creo que nosotros desde los sindicatos y desde los sectores populares, los que tenemos que pelearnos con los empresarios día a día porque ganarle a la inflación o por lo menos empatarle, no podemos dejar de subrayar un hecho, y es que las medidas económicas que ha tomado el gobierno a partir de la presencia de Sergio Massa en el ministerio tienen un costo fiscal de casi 1.600.000 millones de pesos, que también fue transferencia al sector empresario. Te lo acabo de enumerar. 400 y pico mil millones el dólar soja 1, 200 y pico mil millones el dólar soja 2, 360.000 millones el arreglo con Camusi. Podemos seguir agregándole cosas y vas a llegar casi a 1.500.000 millones de pesos, 1.600.000 millones. Entonces creo que hay que discutir cómo recomponer los ingresos de los argentinos que la están pasando mal. Para mí eso es central, porque esa plata no se va en fuga, como vos bien explicabas recién. No es que vos transferiste del bolsillo del trabajador al empresario y este generó un mayor volumen de la economía y mayor empleo y mayor recaudación para el Estado porque todos aportamos más. No, se la llevó al dólar y del dólar se la llevaron afuera si pudieron. Acá el laburante lo que hace es consumir, y consumir significa dinamizar la economía. Por eso creo firmemente que hay que tener una política de ingresos mucho mejor de la que se ha tenido y de mejor distribución del ingreso. Y hay en el peronismo, no digo que haya uniformidad, pero ¿no está lo suficientemente dividido ideológicamente hoy el peronismo como para que por ahí no se pueda llegar a esos acuerdos? Por ahí no, mirá, por ahí vos pensás que no. Yo creo vos que conocés a todos los actores. hay que mirar en la política en una integralidad y también lo que pasa en otros lugares del mundo. Yo creo que el esquema bipartidario en la Argentina desde hace un tiempo empezó no a fracasar, pero empezó a tomar o a mutar. Y hoy, en lugar de hablar de peronismo, radicalismo, peronismo, pro, vos tenés que hablar de coaliciones, porque hay dos coaliciones. Sí. Y la verdad que como todas las coaliciones, la verdad que las dos coaliciones, la anterior y esta, no han funcionado del todo bien. Al contrario, te diría más mal que bien. Claro. Entonces son pasos que hay que ir dando y tiene que haber adultez y madurez para fijar objetivos y políticas comunes y políticas de Estado y transitar sobre esas políticas. Pero además hacerlas públicas, hacerlas claras. Vos dijiste bien, esto se discutió, ¿por qué no se discutió antes? Y bueno, hasta ese punto quienes tuvieron la responsabilidad y la referencia del acuerdo
deberían, si hay un nuevo acuerdo, explicitar cuál es la política. Claro, Por ejemplo, no sabemos cuál va a ser la política de Juntos por el Cambio. Hasta ahora son todos bombazos, nada más claro. que tiran. Pero sería bueno que aparte de tirar esos chispazos al aire que tiran todos los días para decirle a la sociedad, digan qué es lo que van a hacer con el fondo, digan qué es lo que van a hacer con la deuda en pesos, porque si el ex ministro Lacunza salió a decir lo que dijo en estos días, quiere decir que ellos están pensando en un nuevo defolteo de la deuda en pesos, porque fue el único gobierno, creo que en el mundo, que defoltea en su propia moneda, Claro. que fue el denominado reperfilamiento que hizo Lacunza. Claro. Entonces que digan, miren, no le van a pagar. Porque el golpe de Estado económico que quisieron hacer estos días tiene que ver con eso, con decirle a la gente que no le van a devolver los pesos. Ya no es que no le van a devolver los dólares, no le van a devolver los pesos. Eso es lo que dice el comunicado, por ejemplo, de Juntos por el Cambio. Sí, que yo no les creo. Yo lo que creo es que están tratando de incendiar todo ahora, ¿no? Ellos lo que quieren que cuando asuman esté todo incendiado. Exactamente. Si es que asumen, si es que asumen. Yo no doy por perdida una elección. Y creo que se puede... Mira, el más fiel ejemplo de que no hay que dar por perdida una elección es el propio Macri. Macri, ¿qué hizo después de las PASO y cuando se enojó y nos mandó a dormir a todos porque no le había gustado el resultado? Se subió arriba de un helicóptero, empezó a tirar billetes de 1.000 pesos para todo el mundo. Durante 3 meses los trabajadores no pagan ganancias, durante 3 meses las empresas pymes no pagan las cuotas de los préstamos, le dio plata o subsidio a los monotributistas y terminó llevándose 8 diputados nacionales más que después condicionaron la actividad parlamentaria y condicionaron al gobierno que ganó. Entonces, nunca hay que dar por perdida una elección. ¿Tienen el video de Manuel Abrazajes para mostrárselo? Si lo tienen, avísenme, porque estaban hablando justamente de esto. A ver, ponelo. A ver. Macri en 2015 decía, cuando yo asuma voy a devaluar, y el Banco Central tuvo que enfrentar una corrida para parar tuvo que vender dólar futuro, para parar esa corrida. Lo que hizo Cambiemos fue meter una denuncia para atar de manos al Banco Central. Y la verdad que el Frente de Todos no pagó con la misma moneda. Porque a mí me llamaba Hernán Lacunza y Guido Sandleris para pedirme por favor que le pusiéramos un techo al dólar en el medio de la corrida que desató Macri con su declaración post-paso. Y Alberto Fernández, teniendo la opción de apretar el botón y que vuele todo por el aire, o ponerle un techo al dólar, le puso un techo al dólar. Es una entrevista que dio en Radio con Vos, digo, porque la gente en YouTube ve, pero los que están en radio, es una entrevista que dio en Radio con Vos, muy buena entrevista. Sí, la leí en la entrevista. Y bueno, con Emanuel he tenido ciclos en que he coincidido y ciclos en los que no he coincidido. Últimamente coincido menos de lo que coincido, pero es muy buena la apreciación que hace. Y además demuestra cómo se priorizó a los argentinos, porque cuando todo salta por los aires, las consecuencias las pagan los que menos tienen. Claro. Y cómo el Frente de Todos priorizó precisamente que eso no pasara y cómo es a la inversa. Yo le agregaría algo más a Emanuel en esto de que Macri anunciaba el tema del dólar, después cómo sucedió el pedido que le formulaban a él, que era uno de los 3 que hablaba de economía, era Nielsen, él y Todesca, creo, en ese momento. Claro. El equipo que estaba haciendo la transición. Acordate que la derecha está acostumbrada a esto. Lo hizo Cavallo con Alfonsín cuando dijo el dólar recontra alto y estalló la Argentina. Claro. Torcuato Di Tella dijo eso. Claro, Torcuato Di Tella. Bueno, pero era es una consecución del pensamiento de la derecha. Que cuando gobierna un sector nacional, un sector popular o que viene de masas populares, se tiene que ir vulgarmente diciéndolo, escupiendo sangre, cuestión de que la gente lo señale. Claro. Y además tienen la poderosa ayuda de grandes medios de comunicación para que esto sea reflejado una y mil veces a través de títulos cada media hora en los canales de noticias para refrendar esta situación. Yo lo que veo, no sé qué pensás vos, es que donde hay una diferencia muy grande con el resto es con Cristina. Cristina tiene características como política muy distintas a todo el resto y tiene un proyecto político en la cabeza que hoy por hoy es muy distinto, que se ve poco en el mundo, hay que decirlo, la verdad. O sea, ya no tiene los compañeros que tenía de la Patria Grande y qué sé yo, que están un poco desperdigados, cada uno en sus circunstancias, y que hoy se ve poco. Entonces, ahí es donde yo veo que cada vez se hace más difícil la negociación de medidas, porque ella, no sé si llamarle de izquierda o popular o qué sé yo, pero Cristina tiene lineamientos de los que no se corre. Yo creo que han dado buen resultado cuando fue gobierno, claramente, ¿no? Y del otro lado hay pensamientos que no digo que son como los de Juntos por el Cambio. Ninguno es como los de Juntos por el Cambio. Pero
son distintos a los de Cristina. Cristina, más allá de ser la dirigente más notable en este tiempo de la Argentina, y tiene una particularidad que no tiene ningún otro dirigente de la Argentina, y es que marca agenda ella, no se la marca. Claro. Cristina genera agenda. Y vos vas a decir, esa ventana es gris, y si para ella es blanca, te va a explicar por qué es blanco, y no va a ir detrás de la agenda tuya que la ventana es gris. Claro. Entonces, cuando un dirigente político genera agenda y tiene el coraje y la valentía que tiene ella, son las persecuciones que sufre. Porque, y fíjate una cosa, ¿cuántas tapas de Clarín tiene en el lomo Cristina? ¿Cuántas veces la llamaron? 8 veces el mismo día a declarar en indagatoria. ¿Cuántas causas le abrieron? ¿Cuántas ríos de tinta, horas de televisión, horas de micrófono de radio? Y sin embargo pasa el tiempo y sigue siendo la dirigente con mayor expectativa de voto que hay en la sociedad. Entonces, cuando eso pasa, lo que necesita el poder es eliminarla. Por eso la proscripción de Cristina. Porque necesita eliminarla de la escena política. Por eso la proscripción significa que no puede ocupar cargos de por vida. Acá nadie quiso investigar nada porque esa causa es un mamarracho directamente. Entonces lo que buscaron fue lisa y llanamente la proscripción de la dirigente política que confrontó con las corporaciones y que además de eso genera agenda propia, que la agenda propia tiene que ver con los intereses de las mayorías y no de las minorías. Claro. Entonces, contra esa dirigente es contra la que van. Yo siempre suelo decir que Cristina Presa es el deseo lacaniano que tiene el poder, pero en el fondo lo que quieren encarcelar son políticas de inclusión y que nadie se atreva a discutirle o confrontar con las corporaciones. Ese es el fondo de la cuestión. Así es. Bueno, si no tenés una respuesta, se viene un paro bancario. Sí, nosotros seguramente hoy, después de esto, vamos a convocar, bueno, ya el plenario se reunió hace 2 días, plenario de secretarios generales, nos facultó para tomar medidas porque ya se veía mal la negociación. Y seguramente el lunes, después de la reunión de hoy, haremos un análisis y el lunes se reunirá el secretariado para fijar una fecha concreta de medida de fuerza si no hay respuesta. Muy bien. Como siempre, y lo he hecho otras veces y me gusta hacerlo en público, te felicito por tu laburo. No, gracias, y gracias a ustedes siempre. Son la voz de mucha gente que no tiene voz y que a veces se te cierran las puertas y son son la verdad. Del otro lado no podría decir que son la verdad. Gracias. Ya venimos, dale.